Bueno, vamos a entrar en la palabra. Bueno, este mes hemos seleccionado el tema de la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué la unidad? Bueno, eso mismo le preguntaba yo al Señor también, ¿verdad? Estuve orando un tiempo y regularmente siempre estamos en este dilema: ¿qué es lo que se tiene que compartir en la iglesia? ¿Cuál es la palabra? Y el Señor, de alguna manera, me hizo sentir que este era el tema para este mes de octubre, lo que es la unidad. Y lo hemos estado desarrollando durante estos últimos semanas. Dios desea que estemos unidos principalmente a Él. El hombre desde el principio, desde el Génesis en el Edén, estaba y vivía bajo una perfecta armonía y bajo una perfecta unidad. Entonces, primero, no había una naturaleza de pecado en el hombre en ese tiempo. Todavía el hombre no había caído, no había desobedecido. Y el enfoque del hombre era pues solamente Dios, porque inclusive ni siquiera el hombre sabía que estaba desnudo. Hasta ese momento no se había percatado, porque su enfoque era Dios, era estar en esa intimidad con Dios, en estar en esa intimidad con su mujer, con su esposa. Y Dios lo único que le pidió al hombre era que pues podía comer de todos los árboles del huerto, pero que del árbol de la ciencia no podía comer. Esa pequeña pero grande desobediencia hizo la diferencia, y esa unidad perfecta que el hombre tenía con Dios se fracturó. A partir de ese momento, el hombre entró la muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando nosotros perdemos la unidad, primeramente con Dios, inmediatamente empezamos a morir espiritualmente. Cuando se fractura. ¿Cómo se fractura la unidad? Por la desobediencia. Tanto la unidad, primero, la primera área donde Dios quiere que estemos en unidad es con Él. ¿Cómo el hombre puede volver a esa fractura que se llevó a cabo entre Dios y el hombre? La única manera de restaurarla es a través de la sangre de Jesús. No hay otra forma de restaurar esa fractura, ese rompimiento, vamos a decir así, que hubo entre Dios y el hombre. Y por eso fue que Dios tuvo que enviar a Jesucristo a morir en la cruz, derramar su sangre, y a través de ese derramamiento de sangre, volver a restaurar nuevamente la unidad entre Dios y el hombre. Una vez que ya estaba restablecida la unidad, ahora la tarea del hombre es también mantener a su familia en unidad. La esposa y los hijos. Dice, la cabeza de todo varón es Cristo. O sea, vamos a decir, es Dios primero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y lo que es la cabeza, que es el varón, y luego la mujer, y luego los hijos. Entonces, la voluntad de Dios es que se mantenga esa unidad, primeramente con Dios y también con nuestra familia. Y me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 17, verso 14. Juan 17, 14. Y vamos a leerlo hasta el 26. Yo voy a leer el 14, ustedes leen el 15, y así hasta el verso 26 lo leemos juntos todos. ¿Estamos listos? Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que la quites del mundo, sino que la guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo he sacrificado a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno nosotros, para que el mundo crea que tú me
La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca tu nombre y que los has amado a ellos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Todos juntos el 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Podemos ver, por ejemplo, en el versículo número 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí, por ejemplo, podemos observar primeramente el deseo del corazón de Jesucristo, y esta es una oración de intercesión, porque lo que Jesús deseaba era que nosotros nuevamente nos reconciliáramos con el Padre. Para eso envió el Señor a Jesucristo. Pero luego dice, para que el mundo crea. Entonces, ¿por qué a veces el mundo no cree? Porque nosotros no estamos unidos. Unidos primeramente con Dios y unidos entre nosotros. Si, por ejemplo, un matrimonio está en discusión o en pleito, en contienda, y ese matrimonio dice ser cristiano, ¿cómo va entonces, por ejemplo, el mundo a creer? O si una iglesia, por ejemplo, está dividida, está fracturada, está cada uno haciendo como, pues, mejor cree que debe ser lo correcto, pero no está la unidad, entonces, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios y que Dios mismo está con nosotros? La base para que la gente o el mundo crea es que seamos uno. Dice, para que todos, miren lo que dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Yo estoy unido, ¿a quién? A mi Padre. Y así como yo estoy unido al Padre, ustedes también deben estar unidos al Padre y unidos entre ustedes mismos. Que también ellos sean uno en nosotros. O sea, está rogando para que cada creyente esté en esa misma unidad. Pero la unidad, ¿dónde empieza? La unidad empieza en el corazón. En tu corazón con el corazón de Dios, a través del sacrificio de Cristo, para que el mundo crea. Dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo va el mundo a creer? Por ejemplo, ¿cómo era que la gente creía? Porque la iglesia estaban todos, estaban juntos y estaban unánimes. Cuando veían a la iglesia en esa perfecta unidad, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. O sea, la iglesia no debe ser solamente como un lugar donde venimos a aprender una lección teológica de lo que es Dios, sino realmente la iglesia es el amor de Dios entre nosotros, la unidad en Cristo, y esa unidad es la que hace que la gente pueda creer y pueda ver que Jesús es Dios y es real. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es, lo compartíamos el domingo pasado, habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. El deseo del corazón de Dios es que estemos todos, que estemos juntos, que estemos en armonía. La unidad trae bendición y vida eterna. La desunión solo traerá confusión y toda obra perversa. O sea, el propósito de Satanás fue separar al hombre de Dios. El propósito de Satanás es separar al
varón de la mujer. El propósito de Satanás es separar a los padres de los hijos. Por eso dice en Malaquías, dice, cuando venga el Espíritu Santo, hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice, que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, el enemigo, Satanás, viene para desunir, para robar, para matar, para destruir. Pero dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El domingo pasado tocamos los dos primeros puntos. El deseo de Dios es unidad y Él aborrece la desunión. No bendice. Cuando no estamos en esa unidad, en esa armonía, Dios no puede bendecir, por ejemplo, un matrimonio o una familia que no está unida. Dios no puede bendecir, por ejemplo, una iglesia que no está unida. Dios no puede bendecir una empresa que no está unida. O sea, todos los miembros de la empresa tienen que estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu para que Dios siga enviando bendición. Y por último, ¿cómo podemos guardar la unidad? Que eso es lo que hoy vamos a compartir. La semana pasada compartimos el Salmo 133, ¿verdad? Ahorita lo citamos. Cuando estamos unidos, pues Dios nos da la victoria sobre el enemigo. Cuando estamos desunidos, pues el enemigo fácilmente nos devora. Os ruego, hermanos, en el nombre del Señor, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Si deseamos la bendición de Dios, debemos permanecer perfectamente unidos, hablando, pensando y sintiendo lo mismo. ¿Cómo puedo yo permanecer en esa armonía? Pues primero, no sé si les leyeron ahí una de las reflexiones del devocional, donde viene que una persona que tocaba el violín, lo tocaba diariamente, pero luego dejó de tocarlo. Y el violín, cuando lo dejó de tocar, se desafinó. Y al momento que él quiso volverlo a tocar, el violín estaba desafinado, tuvo que afinarlo y lo tocó, pero se dio cuenta que al siguiente día el violín se volvió a desafinar. Entonces, cuando nosotros no estamos diariamente siendo tocados por el Señor, siendo afinados con el Espíritu, el instrumento que somos nosotros mismos se desafina. Perdemos entonces es importante que esa afinación tiene que ser diaria, no nada más de cada semana o cada mes o cada vez que nos acordamos. Y por eso las cuerdas de nuestro corazón se aflojan nuevamente y hay que volverlas a ajustar, afinar en unidad con Dios. Amén. Debemos estar en un mismo sentir. La desunión trae contiendas. Estar de acuerdo traerá paz. Amén. Debemos estar en un mismo espíritu. Dice solamente que os comportes como es digno del evangelio, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Así es como el Señor quiere que estemos, ¿verdad? Dios aborrece la desunión. Dice ahí, el testigo falso, el que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. O sea, una persona que mete pleitos, ¿verdad? Mete discordia, bueno, es abominación a Dios. Dios no lo desea, ¿verdad? La contienda, porque donde hay celos y contienda, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Es lo contrario de la armonía, de la unidad, de la contienda. Los pleitos causan, traen maldición en lugar de bendición. Entonces ahora sí, en este punto número 3, ¿cómo puedo guardar yo la unidad? Amén. Es el tema que nos compete hoy. ¿Cómo puedo guardar hoy yo la unidad? Y en Efesios capítulo 4, verso 3 al 6, nos dice así. No sé si ya lo tienen ahí en su Biblia. Yo sé que ahí está, pero es bueno que lo busque y lo subraye, ¿verdad? Efesios 4, verso 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. ¿Qué es la palabra solícitos?
¿Cómo debemos estar? Solícitos, o sea, dispuestos, prestos, prontos a que a guardar la unidad. Si tú sabes, por ejemplo, que algo de lo que tú vas a hacer va a causar conflicto, va a causar un pleito, porque muchas veces nosotros ya sabemos qué palabras o qué acciones van a causar que la otra persona se moleste y se enoje y entre en una contienda. Y si tú aún así, sabiendo que lo vas a hacer y vas a causar contienda, no estás guardando la unidad. Si tú ya sabes que hay algo que la otra persona le molesta que lo hagas y lo haces, entonces estás en contra de la palabra. Estás en contra de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás guardando la unidad. Porque ya lo sabes, pero lo haces. Y al hacerlo, fracturas en lugar de que unes a tu familia, ¿verdad? Dice la Biblia ahí, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad se tiene que buscar. No es algo automático, ¿verdad? No es algo que se da así solamente, ¿verdad? Uno tiene que trabajar en la unidad. Tenemos que esforzarnos en buscar la unidad. Inclusive a veces con personas que no nos llevamos tan bien, tenemos que trabajar en la unidad. Muchas veces que no me visita, por ejemplo, o no me visitan. Y la pregunta es tú, ¿cuándo tú has visitado? Porque muchas veces queremos cosechar, ¿verdad? Queremos recibir que la persona nos visite, que la persona nos traiga un obsequio, pero a veces no nos esforzamos nosotros por guardar esa unidad. De decir, bueno, si yo quiero que vengan y me visiten y me procuren, ¿cuándo yo lo hago? Vamos a decir así con nuestros familiares o con los miembros de la iglesia para que se pueda dar esa unidad. A veces nos tenemos que esforzar. Si no lo estoy haciendo, bueno, yo lo voy a hacer. Voy a buscar, procurar, ¿verdad? Con solicitud, con diligencia. 3.1. La palabra nos unifica, porque a veces todos pensamos y sentimos a veces diferente. Unos piensan de una forma, otros piensan de otra. ¿Qué es lo que nos va a guardar en unidad? La palabra, ¿verdad? Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. ¿Cuál es la regla que nos rige? La palabra, ¿verdad? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la regla que nos va a ayudar a guardar la unidad. ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a tal o cual cosa? Por ejemplo, lo primero que un varón debe de hacer para poder guardar la unidad en su hogar, tiene que estar en unidad con Dios. Tiene que estar en unidad con Dios y tiene que estar conforme a la palabra. A veces el hombre espera que la mujer haga lo que a él le corresponde hacer. El que debe buscar primeramente la dirección de Dios, la sabiduría de Dios, el sacerdocio le pertenece al varón. O sea, el hombre es el responsable de guiar a su familia espiritualmente. Así es que, por ejemplo, si quiere que su familia esté unida, tiene que convocarlos. Tiene que reunirlos. Por lo menos una vez a la semana, decirles, ¿sabes qué? Hoy es el día del Señor. Vamos todos juntos a la casa de Dios. Y una vez entre la semana, decir, ¿sabes qué? En la casa vamos a orar juntos, vamos a leer la Biblia. Pero a veces es la esposa la que tiene que andar haciéndolo porque el hombre no lo hace. Pero le digo algo, la responsabilidad es del varón. La responsabilidad es del hombre, no es de la mujer. La mujer, bueno, pues procura, lo hace y todo, ¿verdad? Pero no es su responsabilidad. Hoy en día, poco a poco, el enemigo ha tomado mucha ventaja en la familia y la ha ido desuniendo, fracturando. Sobre todo, por ejemplo,
A veces el hombre y la mujer ambos trabajan, a veces terminan muy agotados, muy cansados durante el día y ya no hay tiempo para estar en esa unidad, en ese diálogo. Hay poco diálogo con los medios de comunicación como los que existen hoy, la computadora, lo que son los redes sociales como Facebook, Twitter, el famoso Candy Crush y todos esos jueguitos absorben tanto tiempo y la persona se absorta ahí en esos medios y pierde la comunión con Dios y pierde la comunión con su familia. En lugar de mandar de estar en comunicación con el esposo o con la esposa, pasa más tiempo ahí en el Facebook. ¿Cuánto tiempo, verdad? A veces se pierde en Facebook. Y no estoy satanizando Facebook, ni Twitter, ni Candy Crush y todos estos jueguitos, sino simplemente que a veces la persona como que lejos de guardar la unidad con Dios y con su familia, prefiere mejor escaparse en esos medios, en esas redes, y no atender realmente lo que tiene que atender de su casa. El cansancio físico y espiritual a veces porque es tanto el agotamiento que la persona pierde lo principal. Y yo quiero que me acompañe al Salmo 127. Salmo 127. Dice así la palabra de Dios. Verso 1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si lo parafraseáramos este versículo, podría decir así: si Dios no está construyendo tu casa, todo lo que estás haciendo para guardar la unidad y construirla es en vano. Todo el trabajo, todo el esfuerzo es en vano. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí estás dedicando mucho tiempo para trabajar, pero en ese tiempo que estás dedicando para trabajar has descuidado primeramente estar en unidad con Dios. Tú personalmente, ¿qué es estar en unidad? Bueno, tengo que pasar tiempo en la presencia de Dios. Porque pasar tiempo en la presencia de Dios nos fortalece, nos da sabiduría, nos da dirección, nos da fortaleza, nos enseña el camino correcto. Y cuando estamos así, entonces podemos luego ministrar a nuestra familia. Podemos luego unir a nuestra familia para que nuestra familia también se una en un mismo espíritu. Pero si nosotros mismos descuidamos esa unidad con Dios, ¿cómo me uno? Bueno, número 1, la oración. Es la primera manera que yo me uno a Dios, a través de la oración. El diálogo abierto y franco con Dios. Segundo, leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia diariamente. Meditar qué es lo que Dios me está diciendo. Congregarme, todo lo demás. Pero básicamente es la oración y la lectura de la Biblia diaria, ¿verdad? Si es la manera como yo me voy a unir. Ahora, ya una vez que yo estoy en esa afinación con Dios, cada miembro de la familia tiene que hacerlo también. Porque si no vamos a estar en diferentes canales, ¿verdad? Mientras uno esté en un canal, entonces ¿cómo podemos unir algo que está uno en un canal y el otro en otro? Por eso la Biblia en su sabiduría nos dice: no te unas en yugo desigual. O sea, ¿qué es el yugo desigual? Mientras uno está buscando la unidad, el otro está buscando la carne. Y obviamente nunca va a poder funcionar las cosas. Dice: por lo demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues él da a su amado, pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Si lo parafraseáramos. De nada sirve
que te esfuerces tanto en tu trabajo. De nada sirve que te levantes bien temprano y que te acuestes tarde si lo principal que deberías estar atendiendo no lo haces. O sea, lo principal es esa unión que tú tienes que tener con Cristo diariamente. Y esa unión que debemos de tener en la casa. Porque a veces se pierde completamente la comunicación. Solamente, ahora yo sé que por ejemplo aquí la mayoría ya tenemos hijos grandes, pero por ejemplo los que tienen hijos pequeños o dentro de poco van a tener hijos pequeños, requiere una atención, requiere una diligencia de parte de la esposa. Y hoy en día muchas familias están completamente fracturadas, pero porque tanto el hombre como la esposa no están en la casa. La casa no está sola. No hay comida, no hay sopita, no hay nada. O sea, todo es hamburguesas, pizza, hot dogs, pura comida chatarra. Muchos de los problemas que tenemos físicos es por la mala alimentación o una alimentación callejera, ¿verdad? Pues ahí tráete una pizza y ahí un hot dog y ahí esto y luego muchos de los problemas que tenemos de salud es precisamente porque no se ha establecido el orden. No se ha establecido, bueno, ¿sabes qué? Espérame. Sí, qué bueno que podemos una vez a la semana comer afuera, pero no todos los días. Pero ¿por qué estamos así? Porque no está edificando el Señor. Estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera, en lugar de que el Señor sea quien edifica la casa. ¿Cómo? Bueno, hay un orden. Hay un orden que Dios establece en la palabra. ¿Y cómo le hago para saber ese orden? Bueno, dice, pero en aquello en que hemos llegado sigamos una misma regla. ¿Cuál es la regla? La palabra es la regla. Y la palabra nos va a enseñar cómo debe ser nuestro estilo de vida. Pero a veces nos cuesta trabajo. Por ejemplo, platicábamos el día que estuvimos ahí con Sori en lo de la oración, inauguración y todo, cómo a veces nosotros por el trabajo descuidamos la familia, ¿verdad? Y cómo nuestros hijos a veces, bueno, pues ya es la hora de la comida, bueno, pues tráete algo ahí, lo que sea, unas hamburguesas, un pollo loco, y los hijos crecen con un estilo de vida así. No porque sea malo el pollo loco o la pizza o la hamburguesa, no, simplemente que debe de haber un orden, aún en los gastos y todo esto. Y como cuando la mamá está en casa y está al tanto de sus hijos y dedica tiempo para hacer la comida y para preparar todo, aún, por ejemplo, el dinero que se iba a gastar en restaurantes o comida afuera, se redime. Se redime, ¿verdad? O sea, y los gastos se abaten cuando los padres se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor vamos a reducir el ingreso en esto, pero nos vamos a ahorrar en esto otro. Pero hoy en día, por ejemplo, así pasa. Y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas de las mamás jóvenes, la mayoría, los niños están en las guarderías y las mamás están trabajando. ¿Qué es más importante? ¿La educación de tu hijo o el ingreso? Yo entiendo que a veces cuando no se puede y no está el padre, bueno, pues hay que hacerlo. Pero si está el papá debe hacerlo. Es la cabeza. Y la regla, ¿quién la marca? Dios. Dios puso al hombre como cabeza, como proveedor, y a la mujer bajo la autoridad. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres son mucho más exitosas en las empresas, a nivel empresarial, y ocupan los puestos más importantes y gerenciales y todo,
pero, número uno, ya no quieren tener hijos. O si los tienen, están en las guarderías, porque para ellas lo más importante es su carrera profesional, desarrollarse, tener éxito en los negocios, y esto es la voluntad de Dios. Dice, fíjese lo que dice ahí, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. O sea, lo más preciado que una mujer tiene son sus hijos y los descuida por ir tras otras prioridades. ¿Cuáles son esas otras prioridades? Pues a veces la vanidad, el trabajo, esto. Y no porque el trabajo sea malo, es bueno el trabajo y que la mujer se desarrolle y todo. Pero yo creo que en la etapa donde los hijos, desde que nacen a los 12 años, la mujer debe estar atento ahí, completamente en una atención súper extrapersonalizada. Ya cuando los jóvenes ya han crecido, están llegando, bueno, ya es otra etapa. La mujer puede trabajar perfectamente, a lo mejor primero medio tiempo y luego ya de tiempo completo, una vez que ya los hijos salieron adelante. Pero a veces cambiamos las reglas, cambiamos los patrones y luego cosechamos las consecuencias de haber cambiado los patrones y las reglas de Dios. Por lo cual también nosotros, dice 1 Tesalonicenses 2:13, no cesamos de dar gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra no es la palabra de hombre, es la palabra de Dios. Y ahí está el patrón a seguir, cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos. Amén. Unánimes, sintiendo lo mismo, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda. Nada hagas por contienda. Si lo que vas a hacer produce una contienda, no lo hagas. Si tú ya sabes que eso que vas a hacer va a producir una contienda. ¿Cuántas veces la esposa o el esposo hacen cosas y ya saben que eso va a producir una contienda? ¿Para qué lo haces? Vas a fracturar, vas a dividir, vas a destruir esa armonía en el hogar. Ya sabes que no lo debes hacer y sabes de lo que estoy hablando. No sé, pastor, a ver, dígame. ¿Me sabe algo? ¿Me lo dice al tanteo? No, es que tú ya sabes qué es lo que no debes hacer y lo haces. Y produces una contienda. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿O qué es lo que produce las contiendas? El orgullo, la soberbia, la falta de sujeción a la autoridad. Es lo que produce la contienda porque no nos queremos someter los unos a los otros. No queremos rendirnos, no queremos doblar las manos. Ah, no, me dijo, yo le voy a decir. Ah, no, yo lo voy a hacer así. Es que mira, hazlo de esta manera. No, yo lo voy a hacer como yo quiera. Entonces, ¿qué produce? Contienda. Contienda. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el esposo considerara a su esposa así de esa manera, como alguien superior a él? Se acabarían los problemas. ¿Qué pasaría si la esposa honrara al esposo como superior? Se acabarían los problemas, se acabarían los conflictos. Si consideramos a nuestros hermanos en la iglesia como superiores a nosotros mismos. Si consideramos a la otra iglesia como superior a nosotros mismos. Se acabarían los problemas. ¿Por qué? Porque en ese momento nos estamos humillando. Y estamos dándole a la otra persona el honor, vamos a decir, más importante que nosotros. Y de esa manera es como Dios quiere que nos conduzcamos. Debemos mantenernos en paz con todos. Dice, y que tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre ustedes. Dios no quiere las contiendas, ni los pleitos, ni las divisiones. No le agradan a Dios. Eso habla de nuestra carnalidad. Ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo,
Las contiendas, los pleitos, las divisiones son obras de la carne y no del Espíritu. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vamos a seguir, vamos a hacer lo que verdaderamente sea de edificación. Y cuando aquello viene para hacer un chisme, deséchalo. Oye, fíjate que no me vengas con chismes. ¿Por qué? Porque eso va a contaminar. Si alguien viene a contarle algo de alguien, dile, mira, ¿sabes qué? El día que esté esa persona aquí, me lo dices. Pero si no está aquí, mejor vamos a hablar de otra cosa. Porque eso lo único que va a generar son contiendas, quejas, chismes. Tengamos amor e interés por los demás. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá las faltas. ¿Qué es lo que genera las rencillas, los pleitos? El odio. Muchas veces la persona ya trae resentimiento, ya trae coraje, ya trae ira, y llega a la casa o llega al trabajo, y si ya viene, lo que va a pasar es que va a generar un pleito. Hasta el perro la lleva a veces, ¿verdad? Pues el perro, ¿qué culpa tiene? Pobre perrito, pues ni nada tenía que ver, pero ya la persona viene con resentimiento, viene con ira, viene con coraje, y llega y arremete, y muchas veces fuera el perro, pero a veces son los hijos los que llevan los golpes de alguien que está así en esa manera, con rencilla, o con odio, con resentimiento. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿A qué se refiere ahí? A los animalitos. Cuando una persona es justa, trata bien a los animales. Pero cuando es cruel, los pobres animalitos sufren también. Si es que si nosotros, por ejemplo, tenemos animales, pues tenemos que ser justos, ¿verdad? Su agüita, su alimento básico, ¿verdad? Cuando menos, lo básico del cuidado. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, y si no, mejor no lo tenga. Porque el perrito no tiene la culpa que tú andes enojado, o que tú andes resentido, o que tú andes... Él no sabe de esas cosas. Él lo que espera es que llegando su amo le dé de comer y le dé agüita y le dé un cariñito. Es lo que quiere, ¿verdad? Seamos amables. La gentileza y la cortesía es parte de generar la unidad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. ¿Te ha perdonado el Señor? ¿Cuántos pecados te ha perdonado el Señor? 70 veces 7, ¿verdad? O sea, cada día. Cientos y miles de pecados que nos ha perdonado. Miles, pues sí, en toda la vida. ¿Cuántos pecados no hemos cometido y cuántas veces no nos ha perdonado el Señor? Ahora, ¿por qué no perdonas a alguien que te hizo algo? Porque si estás dispuesto, pues quieres que el Señor te perdone a ti, pero no estás dispuesto a perdonar a la persona que te ha lastimado. Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ponemos en otra palabra, el siervo de Dios o el hijo de Dios no debe ser peleonero. No sé, si te gusta el pleito, dice, no debe ser peleonero, sino amable. Amén. ¿Somos amables o somos peleoneros? Para con todos. No nada más para con tus amigos, no nada más para que los que te caen bien, no. Debemos ser amables para con todos, apto para enseñar y sufrido. Es la manera como Dios quiere que nos conduzcamos. Debemos aceptar a las personas como son. No trate de cambiar a las personas. Porque a veces queremos, no es que tú tienes que cambiar y tienes que ser así, tienes que ser acá. No, ¿sabes qué? Para empezar,
ni tú puedes cambiar. El único que puede hacer un cambio es la palabra, es Dios en el corazón. Entonces, ¿por qué tú quieres cambiar a la otra persona si tú mismo no cambias? ¿Sí? Porque a veces estamos haciendo un afán, ¿sabes qué? Es que queremos a fuerza que la otra persona cambie. No, acéptala a esa persona como es. Cada persona somos diferentes y tenemos que aprender a aceptar a las personas, pues así como son. Porque no van a cambiar inmediatamente con una varita mágica, no cambia. O sea, el único que va haciendo ese proceso de cambio es la palabra. Es la palabra es la que va haciendo el cambio. Entonces dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Debemos aceptar a las personas tal y como son, no criticándolas ni juzgándolas sus acciones, más bien esperando que sea Dios quien haga la obra en ellos como la está haciendo con nosotros. Amén. Esto va a eliminar muchas contiendas, porque muchas veces tenemos un espíritu de crítica. Queremos que la otra persona, es que ¿por qué no hiciste esto? Hay personas que dicen, es ¿por qué no levantas esto, por ejemplo? Los calcetines ahí tirados, ¿verdad? ¿Por qué no los levantas? Y la otra persona, bueno, pues ya, güey, era un calcetín el que estaba tirado. Y allá, pero la persona que te está diciendo que por qué no lo levanta tiene 20 calcetines tirados en su cuarto. Y entonces dice, ¿sabes qué? Oye, a ver, como dicen hello, ¿verdad? Y allá los calcetines, o sea, nomás este calcetín es el que está mal, ¿verdad? Porque aquellos, todos los que están allá, ¿qué onda? Entonces a veces queremos que la otra persona levante el calcetín, pero nosotros tenemos 50 calcetines tirados, por no decir otra palabra. Toallas y todo tipo de ropa ahí tirada en el baño, en eso. Entonces, ¿cómo quieres tú que la otra persona cambie si tú no cambias, si tú no te corriges? El cepillo de dientes, ¿verdad? Y la pasta embarrada ahí en el... Yo sé que aquí no, en otros lugares, en otras partes, ¿no? En el baño, ¿no? A veces sí, queremos que la otra persona haga los cambios, ¿verdad? Y queremos ver cambios, pero realmente nosotros estamos esforzándonos. Y eso es lo que genera las contiendas en la casa. Es que no, ay, y los platos, ¿quién los va a lavar? Pues ¿quién los ensució? Pero a veces queremos que nosotros los ensuciamos y otro los lave. Pues si yo los ensucié, pues yo los lavo. Y no solamente el que ensucié, porque algunos son bien religiosos, nomás limpian el que ensuciaron. Ya con eso ya están casi en el tercer cielo, ¿verdad? Que limpiaron el platito que ensuciaron. Y los otros ahí engusanándose. No, ¿sabes qué? Limpia a todos. O sea, si ya limpiaste uno, límpialos todos. ¿Sí me explico? Ah, no, es que eso yo no los ensucié. Y así estamos. Entonces eso genera conflictos. ¿Sabes que si ya Dios, el Espíritu Santo ya te tocó para lavar tu plato, síguele. Síguele con esa unción, ¿verdad? Que ya traes. Porque ahí es donde verdaderamente mostramos el amor. Ahí es donde verdaderamente mostramos la unidad. Ahí es donde verdaderamente el Espíritu Santo, no es aquí en la iglesia, es ahí en la casa. Es ahí en los detalles pequeños de cómo debemos de aceptar a las personas como son. No quiere decir que obviamente la persona no tiene que hacer cambios. Claro que tiene que hacer cambios. Pero hay veces que simplemente tenemos que aceptar a la persona tal cual y como es, ¿verdad? No tratar de andarle buscando ahí 3 pies al gato. Evitemos ofender. Porque a veces es bien fácil ofender. Dice Santiago, muchos ofendemos muchas veces. No seamos ofensores o tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, nuestras acciones y nuestras palabras pueden generar que otros se ofendan. Seamos cuidadosos, ¿verdad?, con lo que vamos a decir. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando una persona está ofendida es bien difícil que se abra. Es como una ciudad que está, las ciudades antiguas estaban amuralladas y se cerraban. O sea, ya no. Y una persona que está ofendida, primeramente piensa que tiene derecho a estar ofendida. Y le digo algo, si esa persona no se arrepiente y no perdona, se va a ir al infierno ofendida. Porque a veces pensamos que tenemos derecho a estar ofendidos. Es que yo tengo derecho a estar ofendida porque me ofendieron, porque me hicieron. Te digo una cosa, tú no tienes derecho a estar ofendido porque el Señor ya te perdonó y tú tienes que perdonar. No tienes derecho, no te des ese lujo de ofenderte. Es que me hicieron, es que me lastimaron. Muchas personas, por ejemplo, algunos se van de la iglesia porque se ofenden, o muchos se divorcian porque están ofendidos. Es que me traicionó, me hizo esto, me sacó la lengua. Ok, está bien, pero tienes que perdonar. Tienes que perdonar, porque si no, sabes, el más perjudicado va a ser tú. Así es que el hermano ofendido es como una ciudad fortificada. No sé si a veces ha tenido la oportunidad de platicar con alguien que está ofendido y que usted le quiere convencer para que deje de estar en esa posición de ofensa. Pero no. Está completamente enojado o enojada, ¿verdad? Debemos tener cuidado con lo que hablamos. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Verdad? En paráfrasis, cuando usted le confía en algo, en secreto, ¿verdad? le tienen la confianza y le cuentan algo, cuando usted lo guarda, usted guarda la amistad. Pero cuando usted lo divulga, usted aparta a sus amigos, a la gente que confió en usted. Que a nadie difames, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos. Entonces, esas son algunas de las cosas que tenemos que hacer para guardar la unidad. Cuidando lo que hablamos, evitando ofender a las personas, aceptando a las personas como son, siendo amables, teniendo interés por los demás, tratar de mantener la paz con todos, sintiendo lo mismo y dejando que la palabra sea la que nos unifique. Amén. ¿Ha recibido palabra del Señor? Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por la palabra que en esta tarde nos has hablado, de mantener esa perfecta unidad. Señor, queremos que seas tú quien edifique nuestras familias. Ayúdanos a mantenernos en un mismo sentir y a ser diligentes en lo que requiere diligencia. Señor, evitar las contiendas, los pleitos, las rencillas, la discordia en nuestras familias y en nuestra comunidad, Padre. Perdónanos porque reconocemos, Señor, que muchas veces y de muchas maneras hemos pecado y te hemos ofendido y hemos a veces también ofendido a las personas que amamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos venir a la mesa con esa libertad, sabiendo que la sangre de tu Hijo Jesús, Señor, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén.